¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo noticias acerca de la franquicia de Devil May Cry porque su versión de móviles que lleva por nombre Devil May Cry Peak of Combat pues va a tener próximamente una beta abierta que será lanzada el próximo 6 de julio y se espera que el lanzamiento oficial del juego pues ocurra a lo largo de este 2023. Pero ¿qué es todo esto de Devil May Cry Peak of Combat? Va a ser un juego de combate al estilo hack and slash como lo hace sus versiones de consolas, pero va a ser más limitado en cuanto a los movimientos, en cuanto a los combos. No esperen una experiencia completamente a la de consolas, y también en gráficos pues digo, no están mal para una versión móvil, pero tampoco van a estar a la altura de los juegos de consola. Vamos a poder jugar con varios personajes de la franquicia original e incluso va a haber variantes de cada uno de los personajes porque realmente no hay tantos personajes en la franquicia de Devil May Cry, y vas a poder también equiparlos con diferentes armas, equipamientos, y el sistema de gameplay es parecido como a otros juegos en el que vas a poder meter en tu equipo hasta 3 personajes y vas a poder estar intercambiándolos en el momento del combate para estar realizando diferentes combos dependiendo con las habilidades de cada uno de los personajes. Pero obviamente al ser un free to play también va a venir con un sistema de gacha en el que vamos a tener que conseguir a los personajes que vayan saliendo en las temporadas, también estar invocando las armas para que podamos mejorar las habilidades de nuestros personajes. Entonces aquellos jugadores de móviles pues ustedes ya saben que este tipo de juegos así siempre van a ser, pero aquellos que vengan de las versiones de consolas pues no esperen una experiencia completamente la de consola, porque la dinámica es que tú vayas jugando el modo historia, vayas sacando digámoslo de estas gemitas para que puedas estar invocando tus personajes y de esa forma vayas avanzando en tu aventura. Habrá etapas en las que tendrás que estar farmeando experiencia, materiales para subir de nivel a tus personajes, las armas, etcétera. Entonces no crean que solamente es una campaña en la que van a poder jugarlo y en 2 días se lo van a acabar. Este juego está planeado para que los jugadores estén a largo plazo gastando su dinero e intentando conseguir las mejores recompensas en cuanto a personajes y armas en el sistema gacha. Y de los modos de juegos que vamos a tener disponibles en esta versión móvil pues tendrá su clásico modo historia, que es una historia completamente original adaptada a las versiones de móviles. También tendrá modos de desafío e incluso va a tener un modo PvP en el que vas a poder pelear contra otros jugadores en tiempo real. Entonces eso podría darle un poquito de interés a la versión móvil. Si están interesados, ya sea que tengan dispositivo Android o iOS, van a poder descargar esta beta global que estará lanzada el 6 de julio para que puedan experimentar todo el contenido que va a traer este juego de Devil May Cry Peak of Combat. Y si te agradó lo que jugaste en la beta abierta, pues también no olvides hacer el preregistro en la página oficial para que el día de lanzamiento pues puedas llegar con todas las recompensas que están prometiendo si alcanzan la cantidad de usuarios que necesitan para el preregistro. Entonces amigos, pues sería toda la información rápida de Devil May Cry, espero les haya interesado y sin más por el momento nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego.